hablar el día de hoy. Hemos estado hablando sobre las batallas que Dios pelea por su pueblo y sobre los personajes que cumplían con ciertas características para que Dios los utilizara para liberar a su pueblo. Y el día de hoy quiero hablar de otro hombre, una historia muy poco conocida en la Biblia, pero que el día de hoy nos puede dejar una gran enseñanza. Este hombre se llama Ahud, y usted puede encontrar la historia de Ahud en Jueces capítulo 3 versículos 15 al 30. Jueces 3 versículo 13 al 30. El sermón de hoy se titulará Tres sí para vivir en libertad. ¿Sí? Tres sí para vivir en libertad. Pensando en el sí como una palabra, una condición. Si nosotros hacemos esto, entonces vendrá esto. Y el primer sí que nos enseña este juez Ahud es el sí clamamos a Dios. Sí clamamos a Dios. Miren, mis hermanos, la respuesta para nuestros problemas está en clamar al Señor. Cualquier situación que nosotros estemos enfrentando va a hallar su solución si nosotros clamamos al Señor. Usted puede ver que el pueblo de Israel está nuevamente en cautiverio. Y es que, hermanos, en tiempos difíciles, lo más fácil es retroceder. Cuando las cosas se empiezan a poner difíciles en nuestra vida, se empiezan a poner difíciles en nuestra familia, en nuestro trabajo, es muy fácil retroceder y abandonar la fe, abandonar los principios, abandonar las enseñanzas que durante años se han ido cimentando en nosotros. Pero así ha sucedido, y así le sucedió al pueblo de Israel. Usted puede ver en Jueces 3, versículo 12, como dice, voy a leer mi nueva traducción viviente. Dice, de nuevo, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y por la maldad de ellos, el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Vea usted esto. Dice que nuevamente los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Mis hermanos, el pastor Freddy Bernardino dijo la siguiente frase: todo retroceso espiritual tiene su comienzo en el descuido de la oración y la lectura bíblica. Se lo vuelvo a leer. Todo retroceso espiritual tiene su conocimiento en el descuido de la oración y de la lectura bíblica. El pueblo de Israel volvió a retroceder porque fácilmente se había alejado de las enseñanzas de Dios, se había alejado de los mandamientos que Dios les había dado y, por qué no decirlo, también de la oración. Tal vez la oración se había vuelto una rutina en sus vidas, pero ya no era una comunicación genuina con Dios, sino un acto religioso que podían estar teniendo ellos. Esto, el abandono de la verdadera oración, el abandono de la lectura bíblica, hace que nuestro espíritu comience a retroceder. Y justamente eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Vea usted en el versículo 13 y versículo 14 de Jueces 3. Eglón se salió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces, versículo 14, un versículo muy triste. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. A estos ya les había gustado vivir como esclavos. Habían vivido durante muchos años como esclavos en Egipto. Y ahora que están en una tierra de libertad, una tierra que han conquistado a pura batalla, que Dios había peleado por ellos, están retrocediendo y el retroceso les hace caer nuevamente en la vida de esclavitud. Los israelitas querían vivir nuevamente quejándose y siendo esclavos, quejándose
y siendo esclavos. ¿Cómo vive usted en estos tiempos? ¿Vive con quejas? ¿Vive, ay, no me alcanza, ay, no podemos hacer esto, ay, aquí, ay, allá? ¿Vivimos así, hermanos? ¿Nos gusta vivir como esclavos? Usted me dirá, no, a nadie le gusta vivir como esclavos. Pero nuestro tiempo de lectura bíblica y nuestro tiempo de oración determina si realmente sabemos vivir en libertad o nos gusta vivir como esclavos y ya ni cuenta nos damos muchas veces de que vivimos en esclavitud. Mis hermanos, nadie puede dar libertad como Dios. Nadie. Allá en Egipto, Dios había demostrado su gran poder, su gran y magnífico poder, su omnipotencia contra todos los dioses de Egipto y contra sus reyes, para dar libertad a su pueblo. Nadie puede dar ese tipo de libertad, ¿sí? Ellos nuevamente están como esclavos y ellos pueden confiar en sus armas. Ellos incluso hasta podrían ahora, bajo el dominio de Eglón, decir, bueno, tal vez Eglón sea un rey que nos gobierne y si le hablamos tal vez hasta nos perdone los impuestos. Pero al fin ellos iban a seguir viviendo como esclavos. No aguantan la esclavitud. Y al no aguantar la esclavitud, toman el primer paso, la primera condición para vivir en libertad. Clamar a Dios. Versículo 15. Jueces 3:15 dice, sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, vea lo que hizo. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. ¿Qué hace el Señor? Escucha el clamor de su pueblo cuando se queja y dicen en esta palabra nuevamente, o sea, otra vez levanta a un libertador. Este libertador se llamaba Ahud, ¿sí? Israel, en medio de su pecado, necesitaba volver a clamar a Dios. Y hermanos, esa es una enseñanza muy importante para nosotros. Aprendamos a clamar al Señor. Cuando caemos en pecado, cuando nos empezamos a alejar, cuando nuestro espíritu se empieza a sentir triste, cuando sentimos la depresión en nuestra vida, el encierro de lo que estamos viviendo, que vemos que se acaba la comida, mis hermanos, antes de retroceder, antes de quejarnos, clamemos a Dios, oremos, busquemos su rostro, y no una vez, constantemente, una y otra vez, como dice 1 Tesalonicenses, orar sin cesar. Si clamamos a Dios, primera condición. Segunda condición, segundo sí. Si nos preparamos adecuadamente, vea esto, si nos preparamos adecuadamente, hay que estar preparados para enfrentar al enemigo. Versículo 16, vea usted el versículo 16 de Jueces 3, dice, así que Ahud hizo una daga de 2 filos, de unos 30 centímetros de largo, la ató en su muslo derecho y la escondió debajo de su ropa. Vea lo que hace Ahud. Una daga o un cuchillo o una pequeña espada de 2 filos y aproximadamente unos 30 centímetros de largo. La afila en su muslo y dice acá, derecho, y la escondió debajo de su ropa. Este hombre Ahud. ¿Quién era Ahud? Usted puede ver en el versículo anterior, en el versículo 15, se lo voy a leer, dice la segunda parte, y sí, mejor desde el principio. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó un libertador para salvarlos. Dice, oiga esto, se llamaba Ahud, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Ahud hace una espada de 2 filos,
pero es un hombre, dice acá, zurdo, quien se estaba preparando. Se estaba preparando nada más y nada menos que con una pequeña espada de 2 filos. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 4, versículo 12, va a ver lo que dice esta palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra que la Biblia es esta espada de 2 filos, como la que había preparado Ahod, solo que la palabra de Dios es más cortante todavía. El cristiano debe aprender a leer la palabra de Dios, que es su espada de 2 filos. Me alarma ver que en las últimas estadísticas dice que en América, en toda América, principalmente desde Estados Unidos hasta el último país, hasta Chile, el 32% de cristianos ha leído su Biblia. ¿Sí? El 32% de cristianos asegura que ha leído su Biblia. Un 68% de personas protestantes dicen que medio la han leído o no la han leído nunca en su vida. Yo me pregunto, usted, mi hermana, mi hermano, desde donde nos esté escuchando, ¿ha leído su Biblia? ¿A qué porcentaje pertenece? ¿Al 32% que sí la ha leído? ¿O al 68% que mantiene su Biblia guardada en una repisa y que la va a desempolvar cada día domingo o cada vez que se les ocurre hacer culto? A veces incluso hay cristianos que llegan a la iglesia y ni su Biblia llevan, pues amparados en que su teléfono tiene el app, ¿verdad? No está mal, pero me pregunto, ¿lee su Biblia en el teléfono también? ¿Conoce su Biblia? Hermanos, si solamente un 32% de cristianos lee su Biblia, ¿qué tan preparados estamos como cristianos para enfrentar el cautiverio? ¿Qué tan preparados estamos como cristianos para enfrentar la cuarentena, el tiempo de esclavitud, si nos tocara vivirlo? ¿Qué tan preparados estamos? El verdadero cristiano se prepara para la batalla a través de la lectura de la palabra de Dios y de la oración. Usted puede ver en Salmos 119:15, el salmista dice algo muy hermoso, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:15 está diciendo: Señor, en medio de este camino de oscuridad, en medio de estas situaciones difíciles, tu palabra es la lámpara que me alumbra para que yo no camine en oscuridad, para que yo no camine en tinieblas. Y usted ve el versículo 50 de Salmo 119, me encanta lo que dice. Dice: en mi aflicción, ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. En mi aflicción, ¿el pastor es mi consuelo? No. En mi aflicción, mi familia es mi consuelo. No. ¿El psicólogo es mi consuelo? ¿Mis amigos son mi consuelo? No. Salmo 119:50 dice: en mi aflicción, tus palabras son mi consuelo. Y no solo son mi consuelo, dice: me infunden nueva vida. Siento que vuelvo a nacer, siento que vuelvo a vivir cuando yo leo la palabra de Dios. Hermosa palabra de Dios. Ahora, allá en Jueces 3, se está preparando con una espada de 2 filos. La preparación de Ahod estaba en esto. Vea, quiero que vea esto usted. Primero, en una espada de 2 filos. Eso es algo que dependía de él. Cómo ceñirla, cómo guardarla, cómo tenerla lista para usarla. Esa preparación dependía de él. Pero Dios le había dado una preparación extra. Usted ve en el versículo 15
una característica especial de Ahod. Ahod era un hombre zurdo. ¿Sabe? Para los zurdos, en aquellos tiempos, la surdez era considerada una discapacidad. La persona que nacía zurda podía considerarse una persona inútil, una persona que no valía en la vida. Incluso en tiempos más recientes pensaban que la surdez era para personas que estaban endemoniadas o era para brujos, cuestiones muy negativas. Vea, incluso en mis tiempos, cuando yo era niño, el ser zurdo sí fue un inconveniente para mi educación. Tenía que aprender a escribir. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos alguna característica que pareciera ser inútil para la sociedad. Pero el ser zurdo fue la característica, la preparación que Dios le había dado a Ahod. Yo soy zurdo y tuve que enfrentar lo que hoy en día me puede ayudar para bendecir a las personas, poder ver la vida de manera diferente, ver desde el otro hemisferio de mi cerebro la vida, me ayuda a dar esperanza para su vida. Hermanos, Ahod era un hombre zurdo y esta surdez no es algo que él hubiera buscado, sino es una característica que Dios le dio a Ahod. Como cualquier característica que usted pueda tener, que pueda sentir que es una debilidad en su vida. ¿Sí? Mire, el 13% de la población mundial es zurda. Y llama la atención que la mayoría de personas que han logrado algo muy grande en la vida, grandes futbolistas, grandes inventores, grandes músicos, grandes artistas del cine, grandes escritores, son personas zurdas, hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que muchas veces esa pequeña debilidad, como dice 2 Corintios, se puede convertir en nuestra mayor fortaleza. Eso es lo que hizo Ahod. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, vea usted, 12:7, se lo voy a leer, 2 Corintios 12:7. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, está escribiendo el apóstol Pablo, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, oiga esto, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vea, con mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis debilidades son para la gloria del Señor. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que con el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Por amor a Cristo, yo puedo poner mi debilidad al servicio de Dios. Porque Cristo murió por mí en la cruz y me ha dado nueva vida. Ahora yo conozco las cosas en las que soy débil y las pongo al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios, y Él se hace más fuerte en mis debilidades. Así de importante es Cristo, Jesucristo, en nuestras vidas. Ahod estaba preparado en la palabra de Dios. Estaba preparado en una espada que había preparado él de 2 filos. Estaba preparado delante de Dios por medio de su surdez, y Dios le había encomendado una misión, que fuera el libertador de su pueblo, mis hermanos. Este es el segundo sí. Tercer sí. Si somos valientes y astutos. Si somos valientes y astutos. Debemos aprender a enfrentar al enemigo con astucia y con valentía.
Para muchos cristianos la palabra astucia es una mala palabra, porque se habla de la serpiente que era astuta. Pero la palabra astucia es una palabra muy buena, porque aún el día de hoy está utilizando la astucia para enfrentar al enemigo y vencerlo y así traerle la libertad a su pueblo. Debemos enfrentar al enemigo así. Usted puede ver en Jueces 3 versículos 18 al 23 lo que hace Ahod. Dice que ellos agarraron una ofrenda, un tributo, un impuesto, y se lo llevaron al rey Eglón. Y entonces se lo llevaron y ya venían ellos de regreso. Y cuando venían ellos de regreso, dice que Ahod se quedó parado donde estaban la ciudad de los ídolos y se regresa. Y se regresa y se lo voy a leer en el versículo 19. Pero cuando Ahod llegó donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó, se presentó ante Eglón y le dijo: tengo un mensaje secreto para usted. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca en la planta alta, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada en el muslo derecho y se la clavó en el vientre al rey. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió junto con la gordura del rey. Así que Ahod no sacó la daga y al rey se le vaciaron los intestinos. Versículo 23. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Vea eso usted. ¿Qué está haciendo Ahod? Lo primero que Ahod está haciendo es ir a identificar al enemigo. ¿Cómo es el enemigo? El enemigo es un gran rey, grandote, gordo. No va a poder correr. No va a poder defenderse. Voy a poder meter la daga, dice Ahod, ¿verdad? Para eso, hermanos, se necesita astucia. Hay que identificar al enemigo, hay que hacer un plan. No solamente es de tirarse a enfrentar al enemigo y a ver qué nos pasa y que haya que Dios nos ayude. No, se necesita un plan. Se necesita calma, la astucia. Para la astucia se necesita pensar bien, ¿sí? Y no solo se necesita astucia, hermanos, se necesita valentía. Ahod pudo haber sido cobarde. ¿Sabe usted que la cobardía es uno de los peores enemigos de la creatividad? Que la cobardía es uno de los peores enemigos de los sueños y de las nuevas esperanzas. Si Ahod hubiera actuado con cobardía, o si el pueblo de Dios hubiera actuado con cobardía, le hubieran dicho a Ahod: no hombre, no vayas. Si no lo logras matar, tal vez viene la carga más pesada hacia nosotros. O Ahod pudo haber dicho: acompáñenme y entre todos vemos cómo lo enfrentamos. Pero no, Ahod hizo primero un plan astuto y después se armó de valentía junto con toda la preparación que ya llevaba encima de su espada y su surdez y la misión que Dios le había dado, y fue a enfrentar a su enemigo. No podemos ser cobardes. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Hermanos, Dios ha inyectado en el ser, en el espíritu de cada uno de sus hijos, de sus creyentes, un espíritu de valentía, no de cobardía, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Valentía quiere decir
que no está temeroso, escondido, ojalá que no me vengan a visitar, ojalá que cuando salga alguien que no me contagie. No, valentía es Dios va a cuidar de mí. Pero tampoco es valentía la negligencia. Yo salgo y nada me va a pasar. Yo no me voy a poner esas cosas, no puedo. Esas mascarillas, eso no es valentía. Eso se llama negligencia. Y Dios no nos ha dado un espíritu negligente. Nos ha dado un espíritu valiente. No para tenerle miedo al enemigo, sino para saber cómo enfrentarlo. Un espíritu de dominio propio. ¿Qué es eso? Hay muchos cristianos que el día de hoy no aguantan estar encerrados. Hay cristianos que el día de hoy están, que le pican la planta de los pies, que ya no aguantan el encierro, empiezan a pelear con todos en la familia porque ya no aguantan estar ahí. Y se salen, cristianos que se salen de su casa. Y se salen sin preparación y cuando regresan a sus casas no toman las medidas necesarias porque dicen, no va a pasar nada. Eso no es dominio propio. Ese no es el espíritu que Dios puso en el creyente. El dominio propio es aquel cristiano que sabe cuándo debe salir, qué medidas tomar, porque sabe dominarse a sí mismo. Hermanos, ahora es un ejemplo de un espíritu valiente y astuto. Y Dios, por medio de Jesucristo, al que cree en Jesucristo, le ha dado este espíritu de amor, de poder, de valentía, un espíritu de dominio propio, que se sabe dominar a sí mismo. Hermanos, si nosotros clamamos a Dios, si nosotros nos preparamos adecuadamente con la lectura de la palabra y la oración, y si nosotros somos valientes y astutos, hermanos, entonces Dios nos va a utilizar para darle libertad a su pueblo. Dios nos va a utilizar para que el pueblo de Dios y nosotros mismos pronto podamos vivir en libertad. Sí condicionantes, 3 sí que Dios nos pide. Usted puede ver ahí en el versículo 28, Jueces 3:28. Ahod ha matado ya al rey Eglón, y después de haber matado al rey Eglón, cierra toda la habitación y no se dan cuenta los sirvientes. Ahod se escapa, dice en esta versión, por la letrina, sale huyendo. Y cuando aquellos logran entrar al fin, los sirvientes entran a la habitación y ven el cuerpo de su gran rey tirado con sus intestinos hacia afuera, se dan cuenta que había muerto el rey y que Ahod había escapado. Y allá en el versículo 28, quiero que usted vea lo que Ahod ahora le transmite a su pueblo. Dice, síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas lo siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzan hacia Moab y no dejaron que nadie pasara. Y continúa la historia. Vea usted lo que Ahod está haciendo. Después de haberse preparado adecuadamente para la batalla, ahora les da esperanza a su pueblo y les dice, síganme. Hermanos, síganme son las palabras de un líder que ha clamado a Dios. Síganme son las palabras de un líder que se ha preparado adecuadamente delante de Dios. Síganme son las palabras de un líder que es valiente y astuto. No un líder al cual seguir y no sabemos ni a dónde nos llevará, ni cómo nos llevará, ni cómo iremos a parar. No, es un líder que conoce a su Dios y que como lo conoce bien, transmite esa tranquilidad, inspira
esa fuerza. No inspira miedo, inspira fuerza, inspira tranquilidad, inspira ánimo. Eso es lo que hace un líder, que como Ahod. Y hermano, usted que es cristiano, usted que ha creído en Jesucristo, usted ha sido llamado a ser ese líder que transmite libertad. Ha sido llamado a ser ese líder que transmite vida y que hace que las personas, aunque estén en sus casas, puedan vivir en libertad. Dios le ha dado la victoria al pueblo de Dios. Ante esta cuarentena, ante estos tiempos de sufrimiento, ante la enfermedad que usted pueda estar enfrentando, usted podrá decir, sí, pero yo no, porque la característica que Dios me dio es que yo soy muy bajito, yo soy muy delgado, es que yo tengo problemas de atención, es que yo tengo una familia muy pobre. Hermano, mi hermana, Dios quiere utilizar esa característica pequeña para darle libertad a usted y a su pueblo. Solamente es que usted cumpla con estas 3 condiciones y usted se vuelva ese ente que da libertad, que transmite vida. Cuando hablo de libertad no me refiero a salir a la calle. Creo que eso no es libertad. La verdadera libertad, la del cristiano, está adentro, es espiritual. Nosotros los cristianos podemos estar encerrados días, pero seguir sintiéndonos en libertad. Jesucristo nos lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué significa eso? Conoceréis la verdad. Jesucristo es la verdad. Mis palabras son verdad, dijo él. Conoceréis la verdad, me conoceréis a mí, y entonces serán verdaderamente libres. El verdadero cristiano vive en libertad, aunque esté en cuarentena. Usted debe prepararse clamando al Señor, leyendo la palabra, orando y siendo valiente y astuto para disfrutar esta vida que Dios le está dando. Mis hermanos, es mi deseo que vivamos realmente, es mi deseo que vivamos libres, que seamos libres para cantar, para reír, para llorar, para gritar, no necesariamente para salir. Que seamos libres de esa enfermedad que nos está atando, que seamos libres de ese dolor y de esa tristeza, que seamos libres, mis hermanos, de esa depresión, de esa claustrofobia, que seamos libres de las penas económicas. Pero esa libertad solamente está en Jesucristo. Y los que hemos creído en Jesucristo, ya sabemos que solamente necesitamos clamar al Señor. Clame al Señor. Necesitamos leer la palabra y orar. Lea y ore. ¿Qué insiste? Lea y ore. Y necesitamos, porque se necesita en estos tiempos, ser valientes y astutos para transmitirle a los demás, a las demás personas que aún viven encerradas, transmitirles la libertad que nosotros estamos disfrutando. Oremos, mis hermanos. Padre, yo te doy muchas gracias. Yo te doy muchas gracias porque Ahod nos enseña cómo tú puedes agarrar nuestras pequeñas diferencias y hacernos instrumentos de libertad. Instrumentos de libertad para nuestra propia vida, instrumentos de libertad para nuestra familia con la que estamos viviendo, instrumentos de libertad para nuestro departamento, para nuestro país, para nuestros vecinos, para este mundo, Señor. Yo sé que hay personas que me están escuchando no solo acá en Chimaltenango, Señor, sino en toda Guatemala, alrededor del mundo. Hay otras personas que nos están escuchando y yo te pido, Señor, que les enseñes a vivir en esta libertad que hemos alcanzado por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador.
Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que venga esta libertad. Ayúdanos a clamarte a ti antes de retroceder en el pecado, antes de caer, Señor, que te clamemos a ti. Enséñanos, Señor, a prepararnos para estos tiempos a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Y, Señor, danos ese espíritu valiente para, Señor, ser de bendición, no solo a nuestra vida, sino a todos los que están alrededor nuestro y a nuestra iglesia. Gracias, Padre. En tus manos están nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, de veras espero que Dios les bendiga. Y lo más importante de todo esto es que usted le entregue su vida al Señor Jesucristo. No es complicado, es muy sencillo. Si usted quiere conocer esta libertad de la que le estoy hablando, si usted quiere conocer y experimentar esta vida que se puede llevar independientemente de dónde estemos o cómo estemos, usted solamente entréguele su vida a Jesucristo, haga esta oración. Repita: Señor, en este momento quiero conocer la libertad, la verdadera vida que viene a través de Jesucristo. Confieso que soy pecador y confieso que me he alejado de ti. Pero hoy quiero entregar al Señor Jesucristo mi vida para que sea mi Señor y mi Salvador. Quiero disfrutar de una vida libre y transmitirla a toda mi familia y a todos los que están conmigo. Señor Jesús, mi vida es tuya. Hoy creo que estás vivo, que resucitaste de los muertos y que vives en mi corazón. En el nombre tuyo, a quien ahora pertenezco. Amén y amén. Y mis hermanos, para toda la iglesia,